estar platicando un poquito sobre diabetes en odontología, un tema que me gusta mucho y el cual ya he dado. ¿Por qué? Porque en México, lamentablemente, es una de las enfermedades con más índice de mortalidad y de morbilidad. Entonces, es súper importante que nosotros como odontólogos sepamos cómo atender a nuestros pacientes y no solo eso, saber cómo esta enfermedad puede, cómo funciona, vaya, ¿sí? Cómo es el proceso de esta enfermedad y cómo nosotros como odontólogos podemos tanto diagnosticarla como tratarla en odontología. ¿Sí? Me presento, soy el doctor Jorge Mata, fundador y administrador de Odontology Student, y pues bueno, siempre me gusta organizar mis charlas con un temario para que ustedes sepan de lo que vamos a estar platicando, ¿sí? Vamos a estar platicando sobre qué es la diabetes, los tipos de diabetes, signos y síntomas, cómo puedo yo como clínico reconocer algún signo, algún síntoma de diabetes y en base a eso dar un diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo se diagnostica? Les voy a platicar los diferentes medios, los diferentes exámenes de laboratorio que podemos usar nosotros como clínicos para lograr diagnosticar esta enfermedad, ¿sí? Y lo más interesante el protocolo de atención odontológica. ¿Cómo puedo yo como odontólogo tratar a un paciente que tiene esta enfermedad, ya sea diabetes tipo uno, tipo 2 o tipo 3? ¿Sí? Las complicaciones orales frecuentes también que podemos encontrar en cavidad oral, porque no solamente es la diabetes, de esta patología, de esta enfermedad desencadena otras que nosotros como odontólogos podemos encontrar en la cavidad oral y pues por último la congestión. Sí. Platicábamos un poquito acerca de qué es la diabetes. Bueno, hay que entender que la diabetes es una alteración metabólica y endocrina, caracterizada por un estado de hiperglucemia. ¿Qué quiere decir esto? Altos niveles de glucosa en la sangre o altos niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Resultante de una deficiente secreción o en la acción de la insulina. Recordemos también que la insulina es secretada por el páncreas. ¿Sí? Platicando un poquito sobre los tipos de diabetes, vamos a encontrar tres principales tipos. ¿Sí? La diabetes tipo 1, anteriormente conocida como diabetes juvenil, o también conocida anteriormente como insulino dependiente. ¿Sí? Esta es su principal característica, es por la nula producción de insulina debido a la destrucción de las células beta del páncreas. Como lo platicaba hace unos momentos, el páncreas es el encargado de secretar la insulina. Tenemos también lo que es la diabetes tipo 2, anteriormente llamada diabetes del adulto, ¿sí? Esta, su principal característica es por el déficit de la producción de insulina y una deficiente utilización de la glucosa. ¿Sí? Recordemos que la insulina se secreta por el páncreas y la glucosa por el hígado, ¿sí? Representa un 80%, de un 80 a un 90% de todos los pacientes diabéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que es la más frecuente y con la que más nos vamos a estar topando entonces. Les platicaba un poquito también sobre la diabetes tipo 3 o diabetes gestacional o también conocida como diabetes del embarazo. Esta principalmente es aquella diabetes diagnosticada durante, bueno, primera vez durante el embarazo y presente del 1 al 14% de embarazo, ¿sí? Se asocia un mayor riesgo de complicaciones obstétricas y perinatales y también tiene una íntima relación con mujeres con un peso grande, ¿sí? Aquí nos muestra una tablita que les puse de la Asociación Americana de Diabetes, la cual nos muestra los tres tipos principales de diabetes, de la cual les platicaba hace un momento. Y no solamente hay esos tipos, tenemos otros tipos de los cuales ahorita les voy a estar platicando. Como les platicaba sobre la diabetes tipo 1, la cual las células beta del páncreas usualmente llevan una deficiencia absoluta de la insulina y puede ser por dos tipos. La principal puede ser por tipo autoinmune, la cual es el mismo organismo ataca a las células de beta del páncreas, y la otra puede ser idiopática, ¿sí? En la diabetes mellitus tipo 2 varía desde la resistencia a la insulina a una insuficiencia relativa de la secreción de insulina, ¿sí? Puede haber problemas en el páncreas, problemas en el hígado, etcétera, etcétera. Y lo que les platicaba sobre las otras formas específicas de la diabetes, ¿sí? No solamente existen estos dos tipos, bueno, tres. También podemos tener defectos genéticos de la función de las células beta del páncreas. Podemos tener algún tipo de cáncer, algún tipo de cáncer en el páncreas, ¿sí? Enfermedades del páncreas exócrino, como lo platicaba. O también puede ser inducidas por drogas o químicos, infecciones, alguna pancreatitis, etcétera, etcétera, etcétera.
síndromes genéticos también pudieran causar otras formas de diabetes. Y lo que les platicaba sobre la diabetes mellitus gestacional o del embarazo, ¿sí? Esta se da más que nada por la deficiencia, bueno, los cambios hormonales, también el peso de la paciente, desórdenes alimenticios también pudieran causar. Y entrando en contexto un poquito sobre los signos y síntomas de la diabetes, ¿cómo puedo saber yo si mi paciente tiene diabetes? ¿Qué signos o qué síntomas debo ver yo como clínico para sospechar que mi paciente tiene este tipo de enfermedad? Bueno, hay algo que se llama las 3P, conocido como las 3P, la cual es poliuria, polifagia y polidipsia, ¿sí? Mm. La poliuria hace referencia al exceso de orina, ¿sí? Vamos muchas veces al baño, ¿sí? La polifagia es cuando nosotros tenemos mucha hambre, una hambre excesiva, ¿sí? Y la polidipsia es cuando tenemos mucha sed, ¿sí? Entonces, si tenemos estos tres síntomas, hay que tener cuidado y sospechar que pudiera tener nuestro paciente diabetes. Por eso hay que hacer mucho énfasis en la anamnesis y en la historia clínica que nosotros le hagamos a nuestro paciente cuando él se presente en consulta, ¿sí? También el paciente puede tener cansancio sin causa aparente, ¿sí? Puede tener también baja de peso, que el paciente baje de peso sin causa aparente, ¿sí? Visión borrosa también pudiera tener nuestro paciente. Lesiones en la piel, la principal característica, bueno, una de las principales características de los diabetes es la resistencia a la insulina y se forman unas manchas en los pliegues. ¿Sí? ¿A qué me refiero con pliegues? Puede ser en las axilas, en la ingle, ¿sí? Y estas pliegues se conoce como, estas manchas en los pies se les conoce como acantosis nígrica, ¿sí? Es una lesión característica de esta resistencia a la insulina y pudiera ser causante de este tipo de enfermedad que es la diabetes. Hay que tener en cuenta que no porque mi paciente presente este tipo de manchas quiere decir que tiene diabetes. Pero sí nosotros como clínicos debemos de ver todos los signos y síntomas que presente mi paciente. También podemos tener problemas sexuales e infecciones vaginales y en la cavidad oral, que ahorita les voy a estar desglosando un poquito más a fondo para que sepamos distinguir y diagnosticar o sospechar, ¿sí? Si mi paciente pudiera tiene diabetes. Como que observar al paciente desde que llega de cabeza a pies, porque siempre nos enfocamos como nada más en ir a verle la boca y pues darle un vistazo a simetrías, cara y todos los signos que pueden, a lo mejor una enfermedad que el paciente no sepa que tiene. Sí, exactamente. Y es algo que muchos malamente hacemos, que solamente nos enfocamos en la cavidad oral. Siempre hay que ver al paciente de una manera íntegra, desde cómo camina, su coloración de piel, todo su pelo, todo, y tener una buena historia clínica para cerciorarnos de que todo esté bien, porque también esta enfermedad se puede presentar por genética. Entonces, si tú le preguntas a tu paciente, sus padres, sus abuelos han tenido diabetes, pues por ahí pudieras aumentar un poquito la posibilidad de que ese paciente ya con los síntomas pues también tenga diabetes, ¿sí? Ahora, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Tenemos cuatro pruebas, las cuales son muy importantes y nosotros como odontólogos, no por el hecho de que seamos odontólogos, no podemos pedir exámenes de sangre. Claro que sí podemos hacerlo, ¿sí? Podemos pedir desde alguna biometría hemática, alguna química sanguínea, tiempo de coagulación, entre otras, sin ningún problema, ¿sí? Acá en la primera tablita tenemos lo que es la HbA1c, que es la hemoglobina glucosilada o glicosilada, ¿sí? Hay que tener un nivel promedio de glucosa en la sangre esta nos ayuda, perdón, a tener un nivel promedio de glucosa en la sangre durante los últimos 3 meses, ¿sí? Y aquí está nuestro parámetro o lo que nos va a servir para detectar si nuestro paciente tiene o no diabetes. Si nuestro paciente tiene igual o por arriba de 6,5% de hemoglobina glucosilada, ya el paciente diabético, ¿sí? También acá en la segunda tablita tenemos otra medición, la cual es la glucosa plasmática en ayunas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente se pide mínimo 6 horas de ayuno, lo ideal serían 8, ¿sí? Pero mínimo 6 horas de ayuno. Esta glucosa también, este examen también es conocida como glucosa preprandial. ¿Qué quiere decir esto? Antes de ingerir alimentos, ¿sí? Y bueno, como lo platicaba, el nivel de glucosa en la sangre en ayunas.
Y la glucosa plasmática en ayunas debe, si es mayor, perdón, igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, nuestro paciente es diabético. Entonces es muy importante nosotros como clínicos, como odontólogos, conocer los parámetros, ¿sí? Tanto los valores normales como los valores de prediabetes y los valores de diabetes. ¿Sí? En la tercera tablita tenemos otra prueba, la cual es la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Y esta es un nivel de glucosa en la sangre antes de beber una bebida dulce especial y 2 horas antes después de tomar. ¿Sí? Esta glucosa en sangre a las 2 horas, si es mayor, perdón, igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, esto quiere decir que nuestro paciente tiene diabetes. ¿Ok? Y la prueba aleatoria de glucosa plasmática, que es la que vemos acá en la cuarta tablita, la cual es un análisis de sangre en cualquier momento del día cuando se sospecha de síntomas de diabetes. ¿Ok? Si la glucosa en la sangre es igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, entonces nuestro paciente es diabético. ¿Sí? Platicando un poquito, vamos a desglosar un poquito lo que acabo de comentarles en la tabla. Y les platicaba un poquito de la glucosa preprandial. ¿Qué quiere decir esto? Antes de ingerir alimentos, mínimo 6 horas, lo ideal son 8 horas. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores normales que nosotros debemos tener en la sangre? Bueno, aquí se aparece que de 70 a 99 miligramos por decilitro. Si tú tienes valores de 70 a 99, quiere decir que estás sano, no tienes diabetes. ¿Ok? ¿Cuándo puedo sospechar que un paciente tiene diabetes? Aquí se ve muy bien. Si nuestro paciente tiene de 100 a 125 miligramos por decilitro, ¿sí? Pudiera sospechar que el paciente ya se le conoce como prediabetes, ¿sí? Y si nuestro paciente tiene valores mayores a 126 miligramos por decilitro, ahí ya puedo decir que nuestro paciente ya lamentablemente tiene diabetes. ¿Ok? Muy importante saber y conocer este tipo de exámenes, por si llega algún día algún paciente a la consulta, nos llega con nuestra tabla, con sus exámenes, sí, ya sea de hemoglobina glucosilada, biometría hemática, química sanguínea, saber diagnosticar. ¿Sí? Tenemos ahora lo que es la glucosa postprandial, ¿sí? Esta se toma 2 horas después de haber ingerido alimentos, ¿sí? Y los valores normales oscilan entre los 90 a los 139 miligramos por decilitro. ¿Sí? Se considera prediabético a una persona que maneja entre 140 a 199 miligramos por decilitro. Y valores mayores a 200 miligramos por decilitro, se puede decir que ese paciente es diabético. Tal vez se pregunten por qué, cuál es la diferencia de la glucosa preprandial a la postprandial. Recordemos que en la postprandial ya ingerimos alimentos, ¿sí? Entonces, por eso los valores aumentan. Ok, ahora platiquemos un poquito sobre la hemoglobina glicosilada o glucosilada, y los valores normales. Si nuestro paciente tiene un valor menor a 5%, quiere decir que está sano, ¿sí? ¿Cuándo puede decir que es un paciente prediabético? Cuando su valor de hemoglobina glucosilada oscila entre los 5 a los 6%. Y si tenemos un valor mayor a los 6%, pues quiere decir que nuestro paciente lamentablemente es diabético, ¿sí? ¿Cómo se diagnostica? La curva de la tolerancia a la glucosa. Este es otro examen y los valores normales oscilan entre los 90 a los 139 miligramos por decilitro. Se puede decir que mi paciente es prediabético, perdón, entre los 140 a los 199 miligramos por decilitro y valores mayores a 200 miligramos por decilitro, nuestro paciente es diabético, ¿sí? Ahora que ya sé que mi paciente es diabético o que me llega algún paciente diabético o el paciente ni siquiera sabe que es diabético, ¿cómo puedo yo diagnosticar, o bueno, no diagnosticar, pero sí tener sospechas de que mi paciente pudiera o no ser diabético? Bueno, hay unas complicaciones orales que son frecuentes en este tipo de enfermedad, como es la serostomía, la candidiasis, la enfermedad periodontal, los abscesos periodontales, el síndrome de boca ardiente, cicatrización retardada, quelitis angular, halitosis, ¿sí? Estas son las complicaciones orales que frecuentemente presentan los pacientes diabéticos, ¿sí? Más que nada se presentan en muchos casos de candidiasis. ¿Por qué? Por la misma serostomía, por la misma resequedad de la boca, ¿sí? Llega el hongo, ataca a la lengua por ahí y se nos hace esta enfermedad muy frecuente en pacientes diabéticos. También la enfermedad periodontal es súper común tenerla en pacientes diabéticos, la quelitis angular y pues el mal aliento obviamente a causa de la serostomía, Y ¿sí? la Ojo, cicatrización. exactamente también la cicatrización retardada.
Sí. Cuando hacemos alguna exodoncia o algo y nosotros no sabemos, ni el paciente sabe, y el paciente no cicatriza, no cicatriza, no cicatriza, ahí es cuando nos damos cuenta que tal vez el paciente pueda o tener algún trastorno de la población o probablemente ser diabético. Entonces, súper importante la historia clínica siempre, doctores, siempre estar al tanto de nuestro paciente y no solo del paciente, sino también de los hábitos que él tenga y de los antecedentes heredofamiliares. ¿Sí? Ok, vamos a platicar ahora sobre el tratamiento farmacológico de estas complicaciones orales. Existen diferentes formas de tratar estos tipos de complicaciones, ¿sí? Ya sea a nivel bacteriano, este, algún hongo, ¿verdad? El tratamiento y prevención de infecciones bacterianas, por lo general, obviamente teniendo en cuenta que nuestro paciente no sea alérgico a las penicilinas, pudiera ser alguna penicilina, alguna amoxicilina, ¿sí? Es súper importante. Bueno, aquí utilizar anestésicos y vasoconstrictor, aquí entra mucho en juego la historia clínica, ¿sí? Nuestro Ujú. paciente es diabético, pero está controlado, sin problema podemos usar anestésicos sin vasoconstrictor, ¿sí? No hay ningún problema, no hay ninguna alteración, pero si nuestro paciente está descompensado, lo ideal primero es una interconsulta con su endocrinólogo, con su internista, con su médico general, con quien sea, para que él nos dé luz verde y ya poder atender, ¿sí? Pero aquí lo de utilizar anestésicos sin vasoconstrictor, esto ya depende mucho del contexto del paciente, ¿sí? Nuestro paciente, lo vuelvo a repetir, está estable, está controlado, sin ningún problema podemos utilizar anestésicos con vasoconstrictor, ¿sí? Y ahora lo que les platicaba sobre las infecciones micóticas o por hongos, ¿sí? Se le puede recetar anticonceptivos convencionales como la nistatina. En este caso platicábamos un poquito de la cándida, que es la que más comúnmente vemos en pacientes diabéticos. Entonces, siempre con un buen diagnóstico para poder atender este tipo de infección. Y algo sumamente importante a la hora de atender a un paciente diabético, y no solo pacientes diabéticos, puede ser a cualquier tipo de paciente, es la situación de estrés. Y recordemos que la hipertensión arterial tiene una íntima relación en pacientes diabéticos, ¿sí? Y pues no solo eso, también pacientes sanos, la situación de estrés, hay que tener un ambiente tranquilo, ser empático con nuestro paciente, obviamente no mostrarle la aguja, cómo lo vamos a anestesiar, que no vea sangre. ¿Por qué? Porque se puede alterar y eso queramos o no, psicológicamente sí puede afectar un poquito tanto en la tensión arterial como en algunos otros parámetros. Entonces siempre empatizar con el paciente, ser lo más precavidos posible. ¿Para qué? Para que el paciente se sienta tranquilo, se sienta en un ambiente seguro y nosotros trabajar de una manera más cómoda. Seguimos con el protocolo de atención odontológica. Había platicado y siempre hago hincapié a mis alumnos sobre la historia clínica. La historia clínica, pues ya sabemos que es un documento médico legal y me va a ayudar a mí como clínico a ampararme ante cualquier tipo de situación, ¿sí? Y este documento requiere una correcta anamnesis sobre el estado del paciente, tanto del paciente, los antecedentes heredofamiliares, antecedentes patológicos y los hábitos, ¿sí? Sumamente importante que nuestro paciente nos firme y que se percate y que nosotros como clínicos hagamos las preguntas correctas en la anamnesis. ¿Para qué? Para cerciorarnos que nuestro paciente no tenga ninguna patología o algún signo o síntoma de alguna patología. Entonces, es sumamente importante este documento, el cual también nos ampara a nosotros como clínicos en dado caso que llegara a suceder algo nuevo. Los estudios de laboratorio, sumamente importantes, como lo platicaba, nosotros podemos mandar hemoglobina glucosilada, biometrías hemáticas, química sanguínea, tiempo de coagulación, si nosotros lo creemos necesario, ¿sí? La interconsulta médica, súper importante. Si viene un paciente descompensado, ¿sí? La glucosa por los cielos, lo ideal es que primero lo vea, ya sea su médico general, endocrinólogo, internista, el que sea. ¿Para qué? Para que lo estabilice y ya posteriormente podamos atenderlo en nuestra consulta. Esto con la finalidad de evitarnos alguna complicación, ¿sí? Y súper importante lo que comentaba también la doctora Paulina, la visión clínica, no solamente enfocarnos en la calidad oral, ¿sí? Siempre ver al paciente de una manera íntegra, ¿sí? Ver al paciente la coloración de piel, si tiene ictericia, alguna mancha por ahí rara, ¿verdad?
no solamente enfocarnos en la carbohidratos. ¿Cuál sería el protocolo? Bueno, ya para terminar, ir terminando por acá, el régimen, el protocolo a seguir, pues siempre hay que comentarle al paciente que tenga un régimen de vida normal, que tenga mucha dieta y ejercicio, citas de control, tanto con el odontólogo como con su médico, ¿sí? Y siempre tener a la mano nosotros en nuestro consultorio un glucómetro, ¿sí? Un baumanómetro y estetoscopio, ya sea digital o este digital o el de mano, el estetoscopio y el manómetro. Y obviamente siempre estar valorando y monitoreando los valores de glucosa y también la presión arterial. Obviamente hay que hacer mucho hincapié porque ya les platiqué un poquito de las infecciones, de las patologías que pudieran desencadenar la diabetes en cavidad oral. Entonces siempre hay que recalcar al paciente que tenga muy buena higiene oral. Ok, ¿qué pasa si nosotros nos llega un paciente con hipoglucemia a nuestra consulta? O el paciente desencadena la hipoglucemia a la hora que nosotros la atendemos. ¿Qué podemos hacer? Hay que recordar que los pacientes sanos tienden a tener una mayor tolerancia a una baja de niveles de glucosa, mientras que los pacientes diabéticos no. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente diabético, su cuerpo, su organismo, por lo general siempre está acostumbrado a tener niveles de glucosa altos. Entonces, cuando tiende a bajar, aunque sea un poquito, este paciente se puede llegar a sentir mal, lo que conocemos como, bueno, en este caso, hipoglucemia, ¿sí? Cuando baja la glucosa a niveles no deseados. Entonces, es súper importante saber esto, que los pacientes con diabetes tienen una menor resistencia a la baja de glucosa, ¿sí? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál sería el tratamiento si mi paciente veo que se empieza a poner mal, veo que se empieza a poner pálido por ahí, me hizo oídos, me siento mal? Bueno, en primera instancia siempre debemos de valorar el nivel de conciencia del paciente, cómo está respirando, si el paciente tiene una charla óptima o si el paciente de plano ves tú que se va a desmayar. Administrar oxígeno si es necesario, ¿sí? Pero también recomiendo en nuestro consultorio tener un tanque de oxígeno, ¿sí? Y también es sumamente importante tener en nuestro consultorio ya sea tabletas de glucosa, ¿sí? Por lo general la venden de 3, 5 y 10 gramos. Y si no tenemos tabletas de glucosa, le podemos dar a nuestro paciente un poquito de glucosa, ya sea alguna bebida con azúcar, ¿sí? ¿Para qué? Para que Un el paciente poco a dulcecito. poco se vaya estabilizando exactamente algún dulcecito, alguna coquita, ¿verdad? Para que nuestro paciente se vaya estabilizando. Y también le podemos administrar a nuestro paciente glucosa al 30% vía avena. ¿Sí? Eso ya han dado caso que sea necesario. Y hay que estar perdón, checando los niveles de glucosa de nuestro paciente de 15 a 20 minutos para ver si existe mejoría en los niveles de glucosa. Entonces, por eso siempre les comento a mis alumnos, a los colegas, que es indispensable tener un glucómetro en nuestro consultorio. Y que no todos lo tenemos. Exactamente, Deberíamos. me he topado con doctores, con colegas que no, lamentablemente no tienen su glucómetro. Es sumamente importante tenerlo en nuestro consultorio porque nos puede pasar algún evento como lo que estoy mencionando. Y en ¿Sí? los pacientes que les pides sus estudios antes de atenderlos, o también ahí le tomas la glucosa en el cónsul, o qué protocolo sigues, que Si seas yo, pues, paciente diabético. yo en mis pacientes que atiendo con diabetes siempre les pido su examen y antes de atenderlo bueno, vuelvo a revisar la glucosa para asegurarme que todo esté bien. ¿Sí? También veo al paciente cómo viene, le pregunto si se siente bien, si comió bien. Y si Siempre tomó sus medicamentos, porque muchas veces se les olvida. exactamente, o muchas veces el paciente ni siquiera sabe lo que está tomando. ¿Sí? Solo Sí. me dice, es una tableta así, así, no sé. Entonces yo le digo, bueno, hoy no lo voy a atender, pero para mañana o me manda por mensaje qué medicamento estás tomando. Y ya es cuando me dicen de que no, lo que estoy tomando esto y esto, y pues exacto, era un medicamento para la diabetes. Entonces, súper importante, doctores, siempre revisar historia clínica, preguntarles a nuestros pacientes lo que toman, ¿verdad? ¿Qué medicamentos toman? Los hábitos también, ¿verdad? Hay muchos pacientes que son muy sedentarios, no hacen actividad física, y eso créanme que también influye mucho en esta enfermedad, ¿sí?
Retomando un poquito sobre el protocolo de atención odontológica, vamos a ver ahora qué puedo hacer si mi paciente presenta un cuadro de hiperglucemia. ¿Sí? Quiere decir esto, que mi paciente se le sube la glucosa. ¿Sí? Tenemos dos tipos, tenemos el estado cetóxico, el cual se caracteriza por una respiración acelerada. Nuestro paciente empieza a hiperventilar, sí, se siente un poquito mal. Y por otro lado tenemos el estado hiperosmolar, el cual se caracteriza por diuresis y deshidratación. Si el paciente orina, se empieza a deshidratar. Entonces, ¿cómo puedo tratar este tipo de hiperglucemia? Pues bueno, lo principal es, como lo que estaba, checar, medir su glucosa capilar, ¿sí? En dado caso de ser necesario, administrar insulina rápida, ¿sí? O suero fisiológico de 500 centímetros cúbicos hasta completar los 1000 centímetros cúbicos. ¿Esto para qué? Para hacer minimizar por ahí, estabilizar, vaya, los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? Monitorizar a nuestro paciente y de ser necesario, si el paciente no se estabiliza, pues ya ahora sí marcar al 911 que venga alguna ambulancia para que llevar al paciente al hospital. ¿Sí? Obviamente esto no debería suceder con nuestra historia clínica correctamente realizada, pero si nos llegara a pasar, que puede pasar, ¿sí? Es importante saber qué hacer, ¿sí? Bueno, ya para concluir, es importante que el paciente diabético tenga un control sobre su dieta y cuidados, como lo platicábamos, dieta, ejercicio, acudir a consultas con su médico, odontólogo acerca de los cambios que sufra con la evolución de su enfermedad. Esto con la finalidad de que el paciente pues, esté un poquito más estable, ¿sí? No se sienta mal y nosotros como odontólogos tenemos una mayor seguridad al atender este tipo de pacientes. Le agradezco mucho, doctora Paulina. Por aquí les dejo mis redes sociales. Si tienen alguna duda o pregunta, este tema, la verdad que es muy amplio. Ahorita en 40 minutos no puedes glosarlo todo, pero si tienen alguna duda o pregunta en cuanto a atención a sus pacientes con diabetes, con toda confianza, nos pueden por ahí mandar mensaje y con todo gusto les resuelvo sus dudas o preguntas. En dado caso, también pueden por aquí en la sección de comentarios poner su pregunta y con todo gusto la doctora Paulina me lo hace ver o yo por ahí les escribo. Muchas gracias. No, gracias, doctor Jorge Mata, por estar aquí, por hablarnos de diabetes, porque creo que como odontólogos o como estudiantes, al ser de las enfermedades más comunes en el mundo, estaba leyendo que 422 millones de personas, seguramente tanto hipertensos como diabéticos nos van a caer al consultorio y hay que saber qué hacer. No podemos estar como en blanco de no sé los parámetros, de no sé qué hacer, de no sé cómo es un paciente diabético, de qué medicamentos toma. Si me dice un medicamento, no sé si es para la diabetes. Yo creo que todo eso nos tenemos que pues estar actualizando porque de que vayan a llegar pacientes diabéticos nos van a llegar por la frecuencia que existe tanto de esta enfermedad. Y me encanta que estuvieras aquí, que nos hablaras un poquito de este tema, pero muy conciso y muy nutrido para que todos los que nos están viendo, pues lean, vean esta presentación las veces que quieran, cualquier duda no la dejen y se estén actualizando de este tema, porque no podemos andar en blanco de la diabetes, porque sí es súper común. Sí, claro que sí, doctora. Como lo comenta, es una enfermedad que lamentablemente se ve mucho en México. Entonces Sí. siempre hay que estar prevenidos, perdón, y saber qué hacer, ¿verdad? Saber cómo abordar este tipo de pacientes. Sí, pues te agradezco. Agradecido por tu invitación. La verdad que espero que les haya gustado esta charla y no duden en contactarme si tienen alguna duda o pregunta. No, gracias por venir y hablar del tema. Sabes que eres bienvenido cuando gustes y después te vamos a invitar a hablar de anestésicos, que sé que eres experto también. Claro que sí, cuando gusten contar con quien estamos a la orden. Y pues nuevamente, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Repítenos tu canal de YouTube. Bueno, me pueden encontrar en YouTube como dr.jorgemata, igual que en mi Instagram, así estamos. Paren el video y vayan a suscribirse, que también sube muy buenas entrevistas y es un gran doctor. Y gracias por estar aquí. Sígalo en sus redes, sígalo en Instagram, sígalo en YouTube. Y gracias por estar aquí. Un abrazo hasta Monclova y nos vemos en un próximo video. A los que nos están viendo, denle like y suscríbanse. Hasta luego. Bye.